En un día en el cual el dólar empezó a moverse de nuevo, pegó un salto de 23 centavos y cerró a 16 pesos con 10 centavos. Superó la barrera de los 16 pesos y es el valor máximo en la era Macri. De hecho, ahora vamos a hablar en un ratito con José Urtubey, un empresario industrial, porque hace rato que los industriales vienen diciendo el dólar a 15 es un dólar que quedó totalmente atrasado, barato, y eso está generando mucho ruido en la industria. Y el propio gobierno en las últimas semanas actuó para que también empezara a moverse un poco el dólar. No le preocupa que el dólar se mueva, sino que al contrario, ven que puede haber ahí un alivio o un respiro. ¿Por qué? Porque desde que ocurrió el efecto Trump, es decir, con el triunfo de Trump en Estados Unidos y las devaluaciones en México y en Brasil, Argentina estaba nuevamente ante un dilema. Si se quedaba con el dólar a 15 pesos con 50, como estaba hace menos de un mes, bueno, acrecentaba el atraso cambiario, es decir, la idea esta de dólar barato que genera que por mes haya 1.000 millones de dólares de compras de ahorristas minoristas en los bancos, un nivel similar que se ha mantenido durante todos los meses en la era Macri, un nivel similar al que había previo a la imposición del cepo por parte del kirchnerismo. Típico de la Argentina, cuando se ve que la inflación está muy por arriba de la evolución del dólar, empieza a generarse la idea de que en algún momento el dólar va a empezar a despegar. Pero además, bueno, este tema del dólar barato que genera o que generó en los últimos tiempos también el boom de los argentinos comprando en Miami o en Chile en los últimos tiempos, que son otros 700 millones de dólares por mes, que también, como en los tiempos del kirchnerismo, 2013-2015, es una salida muy fuerte de dólares, no solamente entonces por los que quieren atesorar, sino también por los que están comprando en el exterior, 1,5 millones de personas que están comprando en Miami o en Chile. Ahora, fíjense cómo ha sido la evolución del dólar desde marzo. Esta idea de que en marzo, después de la salida del cepo y el dólar en 13 o 14 pesos, en marzo se llega a un pico de 16 pesos del dólar el 1 de marzo, y ahí cuando el dólar amenaza con superar los 16 pesos, el Banco Central, preocupado porque una suba del dólar adicional a lo que había sido la salida del cepo cambiario arrastrara todavía más los precios, sale a subir nuevamente fuertemente las tasas de interés y eso controla el dólar. Y de hecho, en los últimos 8 meses se generó una especie de bicicleta financiera muy grande en la Argentina, porque el dólar no solamente bajó de los 16 pesos, estuvo entre 14,50 y 15,50 en los últimos 8 meses, prácticamente planchado, y la inflación en ese periodo llegó a cerca del 25-30%. Entonces, con el dólar planchado y con tasas de interés en pesos muy elevadas, se generó una bicicleta financiera muy grande de fondos que entraban a la Argentina, se colocaban en pesos y aprovechaban las altas tasas de interés en dólares. Y eso obviamente competía contra la inversión en la construcción o la inversión en el sector real, porque es difícil que alguien hunda una inversión importante si puede ganar en 5 o 6 meses una rentabilidad del 20% en dólares, en 5 o 6 meses, que es lo que se ganaba apostando a las LEVAX con la idea de que el dólar estaba totalmente planchado, que no había posibilidad de el riesgo cambiario y que el dólar empezara a subir. Bueno, esto se desarma un poco en el último mes cuando el dólar empieza a recuperar y a tomar vuelo. De hecho, en noviembre el dólar subió 4,6%, ganándole a la tasa en pesos a las LEVAX. Y lo que estamos viendo en estos días es que hay una especie de desarme de carteras de fondos que entraban a la Argentina para colocarse en una alta tasa de interés en pesos, que era lo mismo que dólar, porque el dólar estaba planchado, sin movimiento, y ahora quieren comprar los dólares para salir y realizar las ganancias. Es decir, que no es negativo que el dólar se mueva un poco, que desarme esa bicicleta financiera muy grande que se generó en los últimos 8 meses en la Argentina.
Digamos también que es una bicicleta financiera que se generó porque el principal oferente de dólares hoy en la Argentina, es decir, el ingreso de dólares financieros, es el propio Estado. Tanto el Estado Nacional como las provincias, que colocan deuda en dólares en el exterior, porque tienen un déficit fiscal muy grande, y esos dólares que ingresan son los que permiten que sin cepo el ahorrista minorista esté comprando 1.000 millones de dólares billete por mes, o que haya un sector de clase media alta, 1,5 millones de argentinos, que esté reventando la tarjeta en Miami o en Chile con otros 700 millones de dólares también por mes. Pero bueno, son muchos fondos que ingresan a la economía argentina, muchos dólares financieros y muchos dólares que se van. Vamos a ver si se mueve un poco el dólar, si se encarece un poco para aquellos que van al exterior o que quieren atesorar, o si ocurre lo que algunos temen, el riesgo de que si el dólar empieza a moverse demasiado por arriba de los 16 pesos, empiecen a moverse de nuevo los precios de la economía, que es el gran drama que tiene Argentina. No es el drama de que el dólar se mueva. El problema de la Argentina es que, a diferencia del resto de los países latinoamericanos, de Brasil, de Chile, de Uruguay o del resto de la región, donde el dólar se movió bastante este año, y fundamentalmente a partir del efecto Trump, el problema en Argentina es si los precios siguen atrás. Es decir, si la inflación puede empezar a recalentarse o no. Nadie lo sabe, pero está claro que el gobierno ha preferido soltar algunas anclas que tenía hasta ahora en la economía, y con la baja de tasas del Banco Central hacen menos atractivo la bicicleta financiera, y con el movimiento del dólar, bueno, empieza de alguna manera a darle un poquito de competitividad a algunos sectores de la producción nacional que estaban muy golpeados. La pregunta es si eso se va a mantener o no. No lo sabemos. Ahora vamos a discutir con Luciano Laspina, un hombre clave del gobierno en el Congreso, el economista clave de Macri. Bueno, si esto es un cambio un poco de planes, porque hasta ahora todos los planes indicaban que Macri quería, o por lo menos así iba a la elección del año que viene, con un dólar planchado, con los salarios ganándole a la inflación en el 2017 y los salarios y la inflación ganándole al dólar. Bueno, vamos a ver si eso se mantiene o no se mantiene. Igualmente, insisto con este tema, hay dos datos que son preocupantes. Macri entra a su ciclo político con un dólar atrasado, con un dólar barato, pese a la devaluación de diciembre pasado. El dólar de Macri de hoy, de 16, es un dólar muy barato respecto a lo que era el superdólar de 28 pesos con el cual asumió Kirchner, o el dólar de 22 pesos con el cual asumió Cristina en diciembre del 2007. Es un dólar de los últimos años, cuando se terminó el colchón cambiario y empezaron los problemas de la economía. Es decir, los problemas de competitividad de la industria, los problemas de atajar penales en la aduana, los problemas de que había que devaluar permanentemente porque si no, no cerraba ninguna cuenta y no había dólares suficientes para la economía, con o sin cepo al dólar, y que esas devaluaciones permanentemente se iban a precios. Bueno, la pregunta es si Macri logra salir de esa lógica o no, teniendo en cuenta que, como les decía, todavía hay algunos comportamientos, sobre todo de sectores de clase media con capacidad de ahorro, que ven como Macri no logró domar todavía la inflación, siguen refugiándose en el dólar. Entonces la pregunta es si el gobierno va a poder disociar la suba del dólar del resto del comportamiento de la economía, que es, como les decía, el drama de siempre de la economía argentina. Los otros dos datos que aparecieron hoy tienen que ver con la recesión que continúa y la economía que no arranca. La caída de la industria, 8% de caída en octubre, la peor caída desde 2016, lleva una baja acumulada de casi 5% la industria. Esto todos datos oficiales del INDEC. Lo bueno es que tenemos los datos oficiales, y los datos oficiales muestran lo que muestran, una realidad de una industria que está muy golpeada este año y que no muestra señales de recuperación. Gran parte de esta caída, sobre todo la de octubre, una caída de 8%, tiene que ver con la caída del sector automotriz, el derrumbe del sector automotriz. En octubre fue el 19% y acumula una baja del 14% en lo que va del año. Y ahí tiene que ver con Brasil. La producción argentina de autos, alrededor de la mitad, tiene que ver con lo que pase en Brasil. Y como Brasil sigue en recesión, está fuertemente golpeada la industria automotriz y la industria argentina.
Y el otro dato es el sector de la construcción, que vuelve a mostrar en octubre una baja muy importante, una baja de 19% de caída de la construcción en octubre. Son 10 meses consecutivos de caída, con una baja en el año de 13%. Y esto que había sido en agosto, la desaceleración de la caída, cierta esperanza porque había aumentado los despachos de cemento, bueno, no se ratificó en los últimos 2 meses, sigue la economía muy fría y sigue la recesión también en el sector de la construcción. Hay sí un dato positivo en la construcción. Si uno mira los empleos de septiembre, que es el último dato oficial del INDEC, respecto a septiembre del año pasado, hay 51.000 empleos menos, que es lo que se conoce, básicamente explicado por la paralización de la obra pública en toda la primera mitad del año. Sin embargo, desde julio hay una recuperación del empleo en la construcción, es decir, se tocó ahí un piso, básicamente también por la reactivación de la obra pública, y desde julio a septiembre se crearon 8.500 empleos en la construcción. Ese es un dato positivo, pero obviamente todavía el saldo es muy negativo de destrucción de empleo en la construcción y todavía no se avisora, más allá de la obra pública, qué pasa en el sector privado, que sigue en una recesión muy fuerte. En este contexto, la discusión que sigue estallando en el Congreso tiene que ver con ganancias. Y vamos a hablar con Luciano Laspina, hombre clave de Macri, el economista clave de Macri en el Congreso, porque algunos dicen que Macri está dispuesto a negociar con Massa, que sigue subiendo la apuesta con el impuesto a las ganancias, algunas cuestiones, por ejemplo, impuesto a la renta financiera, impuesto al juego, algunas cuestiones para acercarse al proyecto de la oposición liderado por Massa. Y otros dicen que no, que se endureció, que volvió a cerrar con los gobernadores y que el proyecto que quiere el gobierno es el que mandó la semana pasada y que no se va a mover de ahí. Mirá los cruces que siguen con el impuesto a las ganancias. Para nosotros el impuesto a las ganancias es un impuesto que le pisa la cabeza a los trabajadores. Porque a todos nos gustaría bajar impuestos, pero sepamos que la consecuencia de bajar impuestos es quedarnos sin recursos para las políticas sociales que Argentina necesita. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. La distorsión está en a quién se le exige tributar, ¿no? Para nosotros, que tributen los que moviendo plata obtienen ganancias siderales, es un marco de justicia, ¿no? El juego, que es totalmente improductivo. Cuando nosotros observamos cuáles son las medidas tomadas en materia económica, la verdad es que son medidas mirando los sectores de más altos ingresos. Y creo que también hay que ver el proyecto del oficialismo en términos de 500.000 trabajadores más van a empezar a pagar impuestos a las ganancias el año que viene. Con el impuesto a la ganancia, no sean avaros, no sean amarretes, no se pongan agarrados. Todo lo que fueron de generoso, con lo que más tiene, reproduzcanlo con los trabajadores.